Gloria a Dios. Amén. En esta mañana vamos a continuar, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias allá en el Evangelio según San Marcos. Marcos en el capítulo 3. Marcos en el capítulo 3. Siempre que hay a alguien el cual llama la atención de la gente, siempre va a haber gente que lo siga. Siempre va a haber personas que puedan congeniar, compartir lo que la persona en cuestión hace, dice. Y podemos encontrar un ejemplo más claro de esto acerca de algún artista, un artista que tiene alguna forma en su música de expresarse que sea único, y que eso haga que cierto grupo de personas sigan a este artista. O algún equipo de fútbol, algún equipo deportivo también tiene seguidores, y hay personas que siguen ya sea un artista, o ya sea algún equipo de fútbol, o ya sea algún político, por alguna cuestión. Algo les llama la atención, en algo están de acuerdo, y por lo tanto lo siguen. Ahora en las redes sociales se da mucho de eso, de tener seguidores. Antes los artistas medían sus seguidores de acuerdo a las personas que acudían a un concierto que ellos ofrecían. Un equipo de fútbol medía sus seguidores de acuerdo a cuánta gente reunían en la cancha para verlos jugar. Pero ahora en nuestras redes o en las redes sociales, ahora un artista puede también mirar cuántos seguidores tiene, y estamos hablando de personas que enfocan su mirada en alguna persona, o en algún equipo de fútbol, o en algún líder político. Pero siempre hay gente que está atento a ver qué está sucediendo con aquella persona. Y en esta mañana quiero que nosotros hablemos un poco acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos que somos sus seguidores, pero aquellas personas que siguen a alguien aquí en el mundo pueden decir: es que yo soy fan de esta persona. Yo soy fan de esta persona porque me gusta a lo mejor cómo habla, cómo se expresa, algún gesto que hace. Y el fan siempre está ahí tratando de imitar. Si sale alguna playera de cierta persona de la cual siguen, pues tratan de comprarlo, tratan de ponerse esa playera con el logotipo de la persona, con la frase que esa persona dijo. Y nosotros como cristianos estamos hablando que somos seguidores y no fans de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que no son seguidores, sino que ven al Señor Jesucristo solamente como alguien muy bueno a quien seguir, y no meramente pueden ser seguidores de Jesús. Quiero predicar en esta mañana un tema titulado ¿fans o seguidores de Jesús? ¿Qué se considera usted que es en esta mañana? ¿Un fans o un seguidor de Jesús? Vamos a dar lectura lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice la palabra de Dios: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen,
porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Fans o seguidores de Jesús. Decíamos que fans son aquellas personas que siguen a algún grupo, saben los nombres de los integrantes, saben las canciones de ese grupo, saben su historia, etc. Y creo que cada uno de nosotros, antes de consagrar nuestras vidas al Señor, éramos fans de algún grupo musical. Había algún grupo musical que le gustaba particularmente sus canciones. Y bueno, se sabía usted todo el repertorio, todas las canciones se sabía usted. Pero ahora estamos hablando que hay personas que miran el cristianismo como algo que solamente hay que seguir de lejos. Hay personas que son realmente seguidores de Jesús y hay otras personas que lo siguen tal vez porque están dispuestos solamente a recibir lo que Jesús podría ofrecerles. En esta porción de la palabra de Dios que leímos, encontramos que no es casualidad que Marcos pone esta situación, que por un lado tiene a la multitud de gente y por otro lado encontramos la elección de los 12 discípulos. Creo que lo que el evangelista Marcos está diciendo aquí es que hay multitudes y hay seguidores. Hay multitudes que siguen al Señor para algún beneficio personal, pero también hay seguidores que quieren recibir sus enseñanzas y quieren asemejar sus vidas a como Él es. Hay personas que quieren seguir a Jesús porque Él sana. También hay gente que quiere seguir a Jesús porque Él alimenta y enseña bonito, pero realmente no son seguidores reales. ¿Cómo es eso? Tú puedes encontrar, o nosotros podemos encontrar a esa clase de personas incluso dentro de la iglesia. Hay gente que está dentro de la iglesia porque siempre está buscando un milagro de parte del Señor. ¿Qué es lo que busca? Saben, mi hermano, no es que esté mal el eslogan, pero hay iglesias que ponen un eslogan y dicen: ven por tu milagro, ven a recibir tu milagro. No presentan aquel que da el milagro, sino que presentan más el milagro en sí. Y hay muchas personas que están dentro de las iglesias esperando recibir algo del Señor, no tener un encuentro con el Señor, no estar dispuesto a vivir en la voluntad del Señor, sino que hay gente que llega a las iglesias esperando a recibir solamente algo. Y esos meramente no son seguidores, no son discípulos, sino son solamente la multitud. Lo que quiero hablar en esta mañana entonces es precisamente sobre eso, que hay una gran diferencia entre ser parte de una gran multitud y ser un seguidor genuino, es decir, una persona que realmente dedique su vida a vivir para el Señor. Hemos estado hablando y aprendiendo acerca de una vida de consagración.
Y un seguidor, un discípulo, va a ser siempre una persona o un cristiano que va a dedicar su vida a seguir al Señor. Seguidores de Jesús o parte solamente de una gran multitud. Versículo 7 una vez más nos dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. En estas reacciones, tanto Marcos como los otros evangelios nos hablan de multitudes. Lo que podríamos indicar es que se maneja de cientos y quizás miles de personas que están siguiéndolo en medio de la nada, que están siguiéndolo en el desierto, que están siguiéndolo a los lugares retirados. Vemos en el versículo 8, todavía continúa Marcos dando la lista de todas aquellas regiones de donde viene gente a buscar al Señor: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. ¿Por qué? Dice: oían cuán grandes cosas hacía. ¿Qué es lo que llama la atención de estas personas? Escuchar que Jesús es un hacedor de milagros. Escuchar que Jesús puede multiplicar los alimentos y les da de comer. ¿Hay alguna enfermedad que ellos requerían de sanidad? Vamos a buscar al Señor. Entonces encontramos lo que Marcos describe como una multitud y nos hace pensar entonces de una cantidad enorme de personas, cientos de personas, porque las regiones de las cuales vienen al Señor son varias. Y hablamos entonces de una cantidad considerable de personas, cientos o miles de personas quizás, que están siguiéndolo a donde Él va. Imagínese usted que usted es una persona popular y que gente de todos lados deja sus casas, su familia, su trabajo para ir a buscarle, para ir a conocerle, para ir a escucharle. Dice este versículo entonces que venía gente de toda Galilea y de Judea. Esto nos abarca todo Israel, todo Jerusalén, que es la capital, y también el otro lado del río Jordán. Me refiero a todas aquellas regiones de los moabitas. Dice la misma palabra de Dios que los de la región de Tiro y de Sidón. Habla de una extensión enorme de lugares de donde la gente escuchaba lo que Jesús estaba haciendo y ellos venían. Lo interesante es que no todas estas regiones eran amigos de Israel, sino que habían regiones que eran enemigas. Sin embargo, ellos venían a escuchar o a ver o a recibir lo que Jesús les podía dar. Esto es importante. Dos enemigos están tan impactados que viajan a la tierra enemiga para estar escuchando solamente a Jesús. ¿Qué es lo que ellos escuchaban? Dice la palabra de Dios de los versículos 8 al 12, dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En este texto encontramos las noticias sobre sus milagros. Y en este texto vemos que la gente que estaba poseída, dice la palabra de Dios, que quedaban liberados. Los demonios gritaban y lo reconocían. Jesús les ordenó que no revelaran quién era Él. El libro de Marcos hasta aquí se ha enfocado en que Jesús está con las multitudes. Pero ahora vemos un cambio, ya que a partir de este momento
Jesús se va a enfocar en aquellos que son o que serán sus discípulos. En el versículo 13 dice la palabra: también tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran, y vinieron a él. Vemos aquí que Jesús llama a aquellos hombres que él quería que estuvieran siempre a su lado. Y ahora vamos a ver cómo es un verdadero seguidor de Jesús y no ser parte solamente de una multitud. Las características de los seguidores de Jesús es que lo primero que vemos aquí es que un servidor de Jesús ha sido elegido por Dios. Ha sido elegido por Dios. Y fascina esta idea, mis hermanos, de elección, porque dice la palabra de Dios que Él nos ha elegido a nosotros. Él nos ha elegido. Pero eso es algo hermoso, porque si usted ha sido elegido por Dios, siempre tendrá la necesidad de estar cerca de Él, de recibir de sus enseñanzas, de estar siempre en el lugar en donde se imparte su palabra. Nunca va a querer desaprovechar un momento, un tiempo de enseñanza, porque entiende que todo lo que se habla de Él, todo lo que se enseña de Él, usted quiere guardarlo para usted. Estamos hablando de un verdadero seguidor o de un verdadero discípulo. Los discípulos de Jesús son aquellos que están yendo tras Él en todo lugar. Y no solamente por lo que reciben, no solamente por lo material que ellos pueden recibir, sino que ellos están dispuestos a pasar situaciones adversas con tal de estar al lado de aquel que les puede traer lo que es más necesario para el corazón. Creo que esa idea de que somos elegidos por Dios es algo que debemos de guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón, porque su palabra nos dice entonces que antes de la fundación del mundo Él me vio a mí y me dijo: tú serás mi hijo. Habla que somos elegidos. Hay personas que batallan con su autoestima. Hay personas que se sienten menos. Hay personas que sienten que no tienen ningún valor y viven diciendo: nadie me acepta, no le gusto a nadie, nadie me quiere. Y se les dice que lo que necesitan es saber que hay alguien que los ha elegido. Si está dentro de una iglesia, es un cristiano, es porque alguien lo ha elegido, alguien lo ha visto y le dijo: mío eres tú. Tú serás mi seguidor, tú serás mío. Y nuestro Señor, cuando nos escoge, no es porque algo resalte en nosotros, sino precisamente porque Él, de todas nuestras fallas, Él quiere hacer algo bueno. Hay personas que pronto dicen: a mí nadie me elige para nada. Pero cuando Dios nos ha elegido, realmente valemos mucho delante de los ojos del Señor. La Biblia dice que Él escogió a 12, y más adelante veremos un poquito más sobre esto. Pero los llamó sus apóstoles, y apóstoles quiere decir aquellos que son enviados, y lo que ellos van a hacer son 3 cosas importantes. Ellos siempre estarían acompañando, o siempre estuvieron acompañando al Señor mientras el Señor estuvo en ministerio en esta tierra. Ellos no eran parte solamente de la multitud que al terminar la tarde se regresaban a casa, al otro día tenían quehaceres, trabajos y no estaban con el Señor, sino que estos hombres que fueron escogidos eran hombres que siempre le acompañarían. Eran también hombres que Jesús más tarde los enviaría a predicar. Eran hombres que más tarde Jesús les daría autoridad para expulsar a los demonios. Pero ¿cómo se puede hacer eso si no estás
recibiendo la enseñanza constante de aquel que tú estás siguiendo. Los seguidores de Jesús, decíamos en primer lugar, que siempre le acompañarían. Y el elemento más importante de ser un seguidor de Jesús es que el seguidor siempre está con Él. Es ser ese compañero siempre, en todo momento. Y es bueno que recordemos que no hay nada más importante en nuestro desarrollo espiritual que pasar tiempo con nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo hemos olvidado de seguir a Jesús? ¿Cuánto tiempo hemos dejado de seguir al Señor? Y hablamos de seguir al Señor en estos tiempos, de pasar tiempo con Él en lo que nosotros hacemos. Eso es lo más importante para cualquier cristiano. Es aprender a cultivar una relación con Jesús. Y no estoy hablando solamente de leer la Biblia, aunque eso es muy importante, o de orar, porque también es importante orar. No estoy hablando solamente de venir a la iglesia, aunque también es muy importante venir a la iglesia. Lo que me refiero es que debemos recordar que Dios ha prometido estar con nosotros, acompañándonos en cada momento hasta el final de nuestros días. Reconocer y entender que Jesús está siempre presente. Seguidores de Jesús son aquellos que Jesús está siempre con ellos. La multitud son aquellos que al salir de este lugar salen y empiezan a vivir de manera como que si Dios se quedó en la iglesia, Dios se quedó encerrado ahí una vez que se cerraron las puertas, y le damos rienda suelta a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras actitudes. Un seguidor de Jesús es que siempre está con Jesús y Dios siempre está con él. Es fácil saber que Dios está con nosotros cuando abrimos la Biblia para leerla. Es fácil saber que Dios está con nosotros cuando oramos, cuando estamos en la iglesia. Pero sin embargo, hermanos, debemos de saber que Dios está con nosotros en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestro existir. Dios está con nosotros y nosotros tenemos que sentirnos siempre acompañados, porque Jesús en todo momento está con nosotros. Es decir, que Él está a nuestro lado y que constantemente debemos recordar que Él está escuchando, Él está observando, Él sabe lo que hay en nosotros. Eso es estar siempre al lado de Jesús y reconocer que somos un seguidor de Jesús. Hay un lugar en donde el cristiano puede dejar de ser un seguidor. Hay un momento en la vida del cristiano en el cual se permite la oportunidad de dejar de ser un seguidor de Jesús. Un seguidor, aquella persona que fue elegido por el Señor para ser un apóstol, estuvo en cada momento, en cada etapa de la vida de su Señor, y es lo mismo ahora. Dios está con nosotros y mira lo que estamos haciendo. Dios está con nosotros y está mirando nuestro vocabulario. Dios está con nosotros y está mirando nuestro carácter. Dios está mirando todo lo que hacemos con la esposa, con el esposo, con los hijos. Dios está ahí mirando todo lo que nosotros hacemos. Los seguidores de Jesús siempre tienen el deseo de compartir, de predicar lo que ellos han recibido. Y esta es otra de las características de un seguidor de Jesús. No solamente que cree en su corazón en Jesús, sino que también aprende a hablar de Jesús a otras personas. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio está la persona de Jesucristo.
No me avergüenzo hablar del Evangelio, porque al presentar el Evangelio estoy presentando a Jesús mismo en persona como el Salvador de este mundo. Así que un seguidor de Jesús siempre procura hablar de Jesús. No me refiero a que usted no tenga otra cosa que hacer, a que si el jefe lo llama a la oficina allá en su trabajo, inmediatamente usted empieza a hablar del Evangelio, sino que busca siempre la ocasión y la oportunidad para poder presentar a Jesús, reflejarlo en su vida, reflejarlo con su testimonio, reflejarlo en todo momento. Si somos un seguidor, un discípulo de Jesús, Él siempre estará en nuestra mente. Cada cristiano tiene que entender que ha sido elegido para ser un seguidor, y no solamente para ser parte de una multitud. Es realmente muy triste cuando personas se encuentran en una iglesia esperando recibir algo de Dios, esperando recibir un milagro, esperando recibir una bendición, esperando que sus hijos se compongan, esperando que el matrimonio se componga. Y por eso vamos a la iglesia hasta que Él haga una obra en mí. Una vez que lo haga, ¿qué vas a hacer con Él? O si Él no lo hace, ¿dejarás de ser un seguidor? Un seguidor, entonces, es aquel que está dispuesto a tomar su cruz y a seguir a Jesús en todo momento. Porque eso es lo que hace un seguidor. Las multitudes que escuchaban a Jesús se recostaban en la hierba del campo, escuchándole hablar. Algunos, otros seguramente su mente divagaba por otro lado. Cuando terminaba el Señor de hablar, en ocasiones Él les daba lo que es el alimento, y después la multitud regresaba a casa y otra vez a buscarlo el día siguiente. Y el Señor Jesús dijo: ustedes no me siguen por lo que quieren recibir de enseñanza, sino ustedes me siguen porque yo les di de comer. Un seguidor, un discípulo, es aquel que toma su cruz y está dispuesto a pagar el precio para seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Hay una alabanza muy antigua, yo recuerdo lo cantaba mi papá cuando yo era muy pequeño, y esta alabanza dice: pastor, te bendigo por lo que me das. Dice: te sigo riendo si entre rosas vas, si vas entre cardos y espinos, te sigo, contigo en lo bueno, contigo en lo malo y siempre contigo. Ese es el pensamiento de un seguidor. En las cosas buenas y en las cosas malas siempre está con aquel que está siguiendo. El temor del seguidor de Jesús es que a veces tenemos que pagar ese precio. Hay temores que muchas veces hay en nosotros. Sin embargo, cuando somos un real seguidor, todo aquello que es temor tiene que irse desapareciendo. Aquellos que forman parte solamente de la multitud son aquellos que se avergüenzan de que otros se enteren que son cristianos. Aquellos que son parte de la multitud esconden la Biblia cuando van a pasar por algún lugar en donde hay personas que conocen, porque les avergüenza que otros sepan que son cristianos. Pero un seguidor real de Jesús dice: eso es lo que realmente me define. Tengo identidad como cristiano y soy un hijo de Dios. Soy un cristiano. No soy solamente un fan del Señor, que lo sigo cuando me conviene, que yo lo sigo cuando hay algún beneficio personal, sino que yo lo sigo
en todo momento. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿A cuántos el poder del Evangelio ha transformado nuestras vidas? ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana, en este lugar, el poder del Evangelio ha transformado nuestras vidas? Gracias a Dios, yo nací en una familia donde mis padres ya conocían del Evangelio. Desde toda mi infancia, ellos me llevaron a la iglesia. Yo crecí, les compartía ahorita que escuchaba a mi papá cantar alabanzas cuando yo era muy pequeño. Y así fui creciendo, desarrollándome en la vida cristiana, digamos. Pero yo tuve mi experiencia personal con el Señor Jesús a la edad de los 16 años. Y desde ahí, cuando Él entró en mi corazón, algo diferente tomó forma en mi vida. Porque mientras estemos en un lugar, pero no ser un seguidor, somos solamente parte de una multitud. Un seguidor es aquel entonces que Jesús lo llama y le dice: tú vas a estar aquí y tú me vas a seguir. Y el Evangelio del Señor también ha cambiado la vida de muchas personas. Así es de que lo que Él ha hecho en nuestras vidas tenemos que compartirla, o queremos compartirlo. Y obviamente no en un plan de presunción, sino en un plan de que yo también quiero que Él haga lo mismo contigo. Al ser un seguidor de Jesús, siempre vamos a querer hablar de todos los propósitos que Él tiene, de todo lo que Él puede hacer y de todo lo que Él puede restaurar en cada vida, en cada corazón. El mensaje y la historia de Jesús es algo siempre muy bello, es algo muy hermoso, y es importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que compartirlo como seguidores de Jesús. Si nunca comparte de lo que Jesús puede hacer o pudo hacer en su vida, probablemente solamente sea parte de una multitud que puede estar por mucho tiempo en un lugar, en una iglesia, esperando solamente recibir algo del Señor. Bueno, ya recibí esto, voy a seguir esperando, probablemente el Señor tenga algo mucho mejor para mí. Tenemos que ser un seguidor y no solamente parte de la multitud. Dice la palabra de Dios en el versículo 19 que Lucas 10:19, que Él delega autoridad en muchas áreas de nuestras vidas cuando somos un seguidor de Jesús. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hablamos que como seguidores del Señor Jesús, Él nos delega cierta autoridad, Él nos delega cierto poder, Él nos delega, mis hermanos, lo que Él tiene, lo que Él ha hecho. Y creo que cada uno de nosotros entendemos que como cuando somos seguidores de Jesús, podemos ser portadores de la palabra de Dios. Y nosotros podemos predicar al mundo. Podemos orar por una persona que está enferma y Dios en su misericordia la puede sanar. Podemos interceder por alguien y Dios puede obrar. Autoridad que Él nos delega como seguidores de Él. Tenemos que entender que somos tenemos que ser seguidores de Jesús y no solamente parte de la multitud. Considerémonos unos a otros como verdaderos seguidores de Jesús. Estar dispuestos a dejar aquello que muchas veces nos impide el poder seguirle y convertirnos en un
fiel seguidor. La existencia de los seguidores de Jesús es que el cristiano no existe únicamente para tener una relación personal con Jesús o para compartir su fe con las demás personas. Existe para ser una barrera y un obstáculo para que el avance del enemigo pueda seguir avanzando en este mundo. Usted es una barrera para el enemigo. Usted, como discípulo y como seguidor de Jesús, es una barrera para que el diablo pueda seguir imponiendo dominio y autoridad sobre nuestros lugares donde Dios nos ha puesto. Usted, como un seguidor de Jesús, puede detener las fuerzas del mal con la predicación de la palabra de Dios. Jesús le dijo al apóstol Pedro que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cuando un discípulo, un seguidor, se levanta, predica la palabra, comparte lo que Dios ha hecho en su vida, sabe que está siendo una barrera para el enemigo. ¿Fans o seguidores de Jesús? Tenemos, mis hermanos, que ser esa iglesia lleno de seguidores del Señor. Que cada uno de nosotros seamos seguidores del Señor. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes, dice una versión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Usted, como seguidor, como discípulo del Señor, tiene que trabajar, dice, por la paz y la prosperidad de la ciudad donde somos puestos. Es real, es cierto que la paz de esta ciudad, el bienestar, el orden, está en las manos de nuestras autoridades. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que orar por la paz espiritual. El gobierno puede poner orden en cuanto a lo secular, en cuanto a lo físico, pero algo que debemos de reconocer es que el enemigo también quiere tomar dominio, quiere tomar control. Y para eso están los seguidores de Jesús, para eso está el discípulo, para eso está la iglesia, para trabajar por la paz y la prosperidad de esta ciudad donde Dios nos ha puesto, hablando de una manera espiritual. Dice la palabra, pero pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es el cristiano quien tiene que rogar al Señor por la paz en la ciudad donde Dios nos ha puesto. Tenemos que orar. Como discípulos y como seguidores de Jesús, tenemos que hacer barrera para que el enemigo no siga imponiendo su poder. Los discípulos, o un discípulo, un seguidor de Jesús, existe para ser bendición, para ser siempre bendición. El que es parte de la multitud solamente abre las manos para recibir. El que es parte de la multitud solamente está dispuesto siempre a recibir, pero nunca está dispuesto a dar. Sin en cambio, un discípulo siempre entiende que está puesto para ser de bendición. Y esto me recuerda, mis hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de estar siempre prestos para ayudar a aquellos que se encuentran en una necesidad. Ser de bendición en todo lugar, ser de bendición en todo momento,
con lo que tenemos, con lo que podemos, tenemos que ser de bendición. El discípulo es aquel que está dispuesto a obedecer en todo lo que su Señor ha hecho, lo que su Señor ha enseñado. Nuestro Señor dijo que Él vino a entregar su vida, a dar su vida. Y un discípulo no tiene que estar dispuesto solamente a recibir, sino también a dar. Por último, vamos a mirar las características de los seguidores de Jesús. Vamos una vez más a Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19. Dice la palabra: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que lo entregó, y vinieron a casa. Aquí la primera persona que menciona es Pedro, y en la lista siempre se enumera primero a un líder. Y debemos entender que Jesús estuvo dispuesto a dejar a un líder en medio de los 12 discípulos que Él había llamado. Y Él menciona en primer lugar a Pedro y le da, dice la palabra de Dios, esa autoridad sobre muchas cosas. Aunque más tarde reconocemos o leemos que Pedro niega a Jesús, se duerme cuando Jesús le pide que ore. Pedro es el que le anda cortando las orejas ahí a un criado de los romanos. Pedro es el que empuja a las personas que tratan de acercarse a Jesús. Lo que vemos es que Pedro tiene faltas, tiene fallas y tiene fallas en su vida. Y esas fallas que el apóstol Pedro tiene son fallas graves. Sin embargo, Jesús lo escoge para ser, hermanos, aquel que esté adelante de todos sus hermanos. Después de que el Señor Jesús resucita, le dice a Pedro que vaya y busque a sus hermanos, porque el Señor quería aparecerse a ellos. Hablamos que un seguidor de Jesús siempre está o siempre va a recibir algo de parte del Señor, y que eso le dará la pauta para que él pueda ser un buen seguidor. Un seguidor siempre está dispuesto a obedecer, a estar, a ir donde su Señor le manda. Por eso cada uno de nosotros como cristianos debemos de entender que somos seguidores, que no somos solamente parte de una multitud. En la palabra de Dios encontramos muchas multitudes que seguían al Señor. En lugares donde Él se movía, en los lugares donde Él iba, siempre había multitudes porque querían recibir algo de Él. Pero siempre atrás de Él andaba un grupo de 12 hombres dispuestos, o que en algún momento dispusieron dejar todo y siguieron al Señor para recibir un discipulado, para seguirlo de cerca, para aprender de Él, para recibir de Él autoridad, para recibir de Él poder. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. Un discípulo siempre está en el lugar en el que tiene que estar para recibir lo que tiene que recibir y poder hacer lo que se le manda hacer. No seamos solamente parte de la multitud. No seamos solamente fans del Señor. No seamos solamente fans de cristianos. Ser cristiano no es solamente portar algo que vaya relacionado con Dios, con la iglesia. Ser cristiano es ser un discípulo, es ser un seguidor y estar dispuesto a seguirlo en donde quiera que Él nos guíe. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de encaminarnos dejando todo lo que nos estorba, tomar nuestra cruz y seguirlo solamente a Él.
Voy a pedir que cierren sus ojos, todos ojos cerrados, todos ojos inclinados, en esta mañana. Hay en el medio secular artistas que tienen muchos seguidores mientras viven en la fama, pero en cuanto hacen algo que los desacredite, algún mal comentario, alguna mala conducta, empiezan a perder seguidores. Sin embargo, reconocemos que como cristianos debemos de seguir a nuestro Señor en todo momento. Un seguidor es aquel que anhela estar al lado de Jesús. Un seguidor es